medianoche. Ha sido extensa en la sala del Senado, todo en el marco de la discusión del proyecto de ley Naim Retamal. Luego de horas de exposición y debate y mucha negociación, la iniciativa fue aprobada en general, con 40 votos a favor, 5 en contra. Este proyecto, que eleva las penas a quienes atenten contra policías y establecen un estatuto de protección a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, entre otras cosas. La discusión se dio con la presencia de familiares de víctimas de la represión durante el estallido social, por un lado, y deudos de carabineros asesinados en actos de servicio, por otro. Todo esto en las tribunas. Comenzó a las 16 horas y hace poco rato se aprobó en general, porque está previsto que sea aprobación hasta total despacho. Ahora vienen las votaciones más particulares del articulado. Bueno, uno de los nudos principales de las tratativas entre gobierno y oposición era la redacción del inciso sobre la legítima defensa privilegiada para los uniformados y la diferencia sobre dónde alojar este nuevo estatuto. Una vez aprobada en general, a esta hora continúa la discusión en particular, como le decíamos, hasta total despacho. Usted va a tener siempre en Canal 24 Horas todos los detalles actualizados. Cuando el día termina, comienza medianoche. Se ha tomado la agenda el GPT-Chat famoso. Tiene detractores, tiene fanáticos a esta altura, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Usted busque información de una persona que conozca de cerca y tiene millones de errores, pero quienes entienden dicen es que no se usa, para eso están los buscadores. Esto es para que piense, para que ayude a resolver cosas. Es bien complejo. Bueno, tiene al mundo en buena parte hablando de esto, pero no solamente de la maravilla de las cosas que puede hacer, sino también de los eventuales riesgos que pueda implicar. ¿Se puede bloquear? ¿Se puede regular? ¿Se debe dejar así que opere libremente? Mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Cuando escuché que Italia bloqueaba, que fue el primer país de Europa, el GPT-Chat, yo estaba en la radio y comenté esto y señalé que era infructuoso hacerlo, era hasta ridículo, me parecía absurdo, porque era tapar el sol con un dedo. Yo me parecía que era de sentido común decir eso. Pues bien, me escribió un abogado experto en este tema, me dijo que estaba en un error. Él es Rodrigo Velasco, que es socio director del Grupo de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandria Abogados, y quiero que nos explique, en vez de que me explique a mí, por qué es un error decir algo que parece de sentido común. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Por qué es un error decir eso? Porque uno dice, bueno, si yo tapo GPT-Chat en Italia, bueno, se van a colgar de otros servidores de otra parte, va a estar siempre, la información está, no hay nada que hacer. A ver, ¿qué se puede hacer? A ver, yo creo que es importante entender que la noticia del momento ha sido este bloqueo que ordenó la Agencia de Protección de Datos Personales italiana. Quizás la confusión está porque da la impresión de que estuvieran bloqueando una tecnología, un motor de inteligencia artificial, ¿cierto? Este chatbox que los más detractores dicen que no es inteligencia artificial, sino que es lo que llaman machine learning. Pero el punto es que la agencia italiana, aplicando el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, básicamente ha bloqueado el sitio basado en que no cumple con las directivas europeas de protección de datos. Vale decir que tanto las cookies que usa el chat para saber dónde estás, como el historial de tus consultas, como los datos personales que tú viertes en esa conversación con el robot, no están siendo tratados del modo que establece esta directiva. La GDPR famosa europea ha sido de las normas más exigentes, digamos, que se han dictado en el mundo. Y lo interesante es que en Chile estamos discutiendo una ley de protección de datos que hoy día ya está en sus trámites finales y pronto vamos a tener una agencia de protección de datos en Chile que podría básicamente hacer lo mismo, porque independiente que sea un motor de inteligencia artificial, esto se ha dado repetidas veces con servicios financieros, productos de consumo masivo. Queremos básicamente saber qué hacen con nuestros datos. Las empresas tienen que dar información y una de las críticas que se le hizo también es verificar la edad de la gente que lo está usando. Una de las, digamos, fallas de seguridad que tuvo ChatGPT fue
filtraciones de datos de los usuarios, usuarios de pago, que también tiene, y obviamente el no cumplimiento de los estándares de consentimiento, que es la base en realidad de la licitud del tratamiento de datos personales. En ese sentido, la noticia es equívoca, porque parece que, claro, uno dice, Italia pretende ser el único del mundo que no tenga ChatGPT. En realidad, el bloqueo de la autoridad lo que pretende es que regularice sus políticas de privacidad para cumplir con la normativa europea, igual que el resto de los sitios de e-commerce o de transporte, o cualquier otro tipo. O sea, téngase presente, o sea, usted puede operar, pero tiene que operar ciñéndose a los reglamentos, y en este momento no lo está haciendo, y eso es lo que los expertos sostienen, que este GPT u otro no están cumpliendo con las normativas vigentes. Claro, existe un plazo, obviamente las fiscalizaciones de la Agencia de Protección de Datos italiana aplicando la directiva europea, igual que lo que va a ocurrir en el futuro en Chile, persiguen el cumplimiento de estos estándares, pero tienen facultades de multar y ya lo han demostrado con Google, con Facebook antes, con montos bastante altos. En lo que se está discutiendo hoy día en la Comisión Mixta del Senado y la Cámara de Diputados es bastante similar. Estamos hablando de multas hasta 20 millones de euros o un porcentaje de los ingresos que tenga el sitio. Desde ese punto de vista no es solamente una parte de cortesía, o sea, podría traer aparejada no solamente para este sitio, sino que cualquier otro que no cumpla con los estándares de consentimiento por parte de los usuarios, que en definitiva estamos entregando información de hábitos, de consultas, datos personales de quien está usando y alimentando, digamos, al robot que está aprendiendo justamente de esa consulta. A ver, varias preguntas surgen. Primero, ¿por qué solo Italia? ¿Qué se está discutiendo en otros países miembros de la Unión Europea? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Porque mencionaste Facebook y Google y nos queda en la memoria siempre en que estos grandes gigantes tecnológicos norteamericanos en Europa los tienen cortitos, por decirlo vulgarmente. En Estados Unidos parece ser que tienen un poco más de manga ancha para operar. Primero, cuéntame por qué solo Italia en Europa y cuál es la diferencia con Estados Unidos en el tratamiento de datos. A ver, evidentemente hay una pugna geopolítica que se ha venido dando respecto de la laxitud que existe en Estados Unidos para el tratamiento de datos personales, quizás con leyes sectoriales específicas para los datos de salud, pero no con una ley federal. Todavía no existe. La más, diría yo, avanzada es la Ley de Protección del Consumidor en California. En Europa, por el contrario, tomaron una postura muy, muy dura respecto de las Big Tech, digamos, que partió justamente porque estaban domiciliadas en Irlanda, quizás por razones tributarias, claro. Y es donde se han aplicado las multas más fuertes. Ahora, ¿por qué Italia? No tengo una respuesta. Es probable que acá haya una suerte de efecto en cadena respecto de la interpretación que está haciendo la oficina italiana de una directiva que es obligatoria para todas las agencias de protección de datos de Europa y que impliquen ya sea que ChatGPT tenga que hacer los cambios regulatorios que exige esa autoridad. Pero quizás el tema central de tu consulta introductoria, que era ¿por qué eso no es tapar el sol con un dedo en términos de tratar de bloquear una tecnología o un sitio? Yo creo que ya hay una historia bastante asentada respecto a lo que siempre pensamos que eran servicios gratuitos, ¿cierto? Desde Google, usar un buscador, usar una red social como Facebook o Instagram. No es gratis porque lo estamos pagando con nuestros datos. Las compañías están recopilando datos que pueden a su vez transferir a terceros y usar para, digamos, taguear, como dicen hoy día, ciertos gustos, ciertas conductas y hacerte ofertas. Y la verdad es que el problema no está en la tecnología. Yo creo que nadie se puede restar de la inteligencia artificial per se o de la analítica que puede estudiar que a ti te gusta comprar un determinado vino, o te gusta un deporte y hacerte ofertas de ese tipo. Pero uno quiere saber si el teléfono lo está escuchando y lo importante está justamente en ese consentimiento. Ahora, la gran diferencia que probablemente ha exigido la OCDE, en el caso de Chile somos uno de los países paradójicamente más retrasados en este tipo de legislación. Partimos muy avanzados con una ley de protección a la vida privada de fines de los 90 y hoy día la OCDE exige que tengamos una agencia de protección de datos que tenga estas facultades de fiscalización, pero que además se homologue con las agencias de otros países de manera que exista lo que llaman un puerto seguro, ¿cierto? Que se puedan transferir datos personales de un país al otro sin vulnerar esas garantías de los usuarios y de las personas que los entregan. Lo que deduzco aquí es que no se trata de GPT Chat.
de la inteligencia artificial, sino que está de moda, se está hablando mucho de eso y está avanzando muy rápido, creo que ya va en la versión 4. Otras empresas están tratando de hacer un símil a la misma, emulando, ¿no es cierto?, para competir. Por lo tanto, no es esa la tecnología, sino que es cómo se regula esa tecnología, que ha pasado con otras tecnologías también. Por ahí va la mano, ¿no? O sea, mira, o con otros ciclos. Podría ser un chatbox de una compañía de seguro, a la cual tú le estás entrando información de salud para sacar un seguro de vida. Lo que persiguen las normativas de protección de datos personales justamente tienen que ver con el deber de resguardo de quien hace el tratamiento de datos. Aquí aparentemente existe muy poca información acerca de cómo este algoritmo está tomando los datos de los usuarios, está aprendiendo, pero sobre todo dónde se están almacenando, con qué seguridad. Tuvieron una filtración de datos. El 20 de marzo hubo una filtración de usuarios de este chatbox que incluso incluyó, como te digo, en un porcentaje bajo, pero información financiera de usuarios de pago. Yo creo que hay que hacer un poquito de memoria. Cuando se inventó el MP3, a finales de los 90, y vimos toda esta explosión, ¿cierto?, de Napster, en que se empezaron a transferir archivos y decían, bueno, las demandas que en su momento eran bastante retrógradas de los sellos que perseguían casi meter preso a los estudiantes que intercambiaban música. Ahí está la película de Spotify, la serie, habla un poco todo de eso. Parecía que estaban tapando el sol con un dedo, ¿no? O sea, tratando de impedir lo que era inevitable. Y la verdad es que uno lo mira hoy día, 20 años después, que es más o menos el tiempo que ha tomado en estabilizarse este mercado después de la digitalización. Y la verdad es que si bien existe un porcentaje mínimo de servicios ilegales que se mantienen, nadie pone en duda que para ver películas va a contratar una suscripción de Netflix, de Amazon, o va a tener Apple Music, o va a tener Spotify, y es bastante poco o marginal, diría yo, el porcentaje de usuarios que andan hoy día descargando películas. Regular, no prohibir. Acomodarse regulando, no dejando ser. Acomodarse al avance de la tecnología de manera razonable. Rodrigo, antes de despedirnos, dejaste un concepto al pasar que siempre nosotros, a todas las personas, nos persigue, nos angustia a rato y nos preocupa. Dijiste que los teléfonos no nos escuchan. Tú que eres experto y que estás tratando de estos temas. ¿Eso qué tan mito y qué tan real es? ¿Eso está regulado? O sea, varias de las investigaciones que se han conducido, incluso en Estados Unidos, acordémonos que Facebook estuvo ahí frente a una comisión del Congreso, tienen que ver justamente con la transparencia en el tratamiento de datos personales. Y ojo que estamos hablando de datos personales porque el Big Data, que en definitiva es lo que alimenta la inteligencia artificial, como te decía, los más críticos hablan de que estamos todavía en una etapa de lo que llaman Cognitive Data o Machine Learning. Todavía no es inteligencia como tal, pero sí tiene que ver con el tratamiento masivo de datos que le permite sacar ciertas conclusiones al algoritmo. Hay un dicho que tienen los gringos que es bastante gráfico, pero depende de la calidad del dato, es el resultado de esta operación. Entonces, garbage in, garbage out. Dicen, si tú tienes mala data, y esto ha pasado con motores de algoritmos que usaron, por ejemplo, de reclutamiento en Amazon. Después de alimentar con información histórica, el algoritmo contrató puros hombres. Claro, porque venía con un sesgo, con el bias que llaman ellos, de los datos históricos que tenían acumulados, y efectivamente conserva, y eso es una de las críticas que más se han hecho a la inteligencia artificial, que no solo conserva, sino que puede hacer un énfasis incluso mayor en los sesgos que existen hoy día en la data disponible. Pero te insisto, este pronunciamiento de la agencia italiana tiene que ver con el non-compliance, digamos, de datos personales, que es un tema que creo que en Chile es interesante porque se viene fuerte. Hoy día existen muy pocas facultades del CERNAC para aplicar en relaciones de consumo solamente la ley de protección a la vida privada. Y bueno, de acuerdo a las señales que al menos ha dado el gobierno, lo que hemos visto en la comisión mixta, podría ver la luz este año y tendríamos una agencia de protección de datos en Chile. Rodrigo Velasco, socio director del Grupo de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandria Abogados. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Matías. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos viendo Medianoche.
Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con las noticias en medianoche. Ahora. 1 de la madrugada con 24 minutos. Estamos ya en este bloque informativo en medianoche. Vamos de inmediato hasta el Congreso Nacional en Valparaíso. Tomamos contacto con Kevin Felgueras para conocer en qué estado está actualmente la tramitación del proyecto de ley que ahora se conoce como Proyecto Ley Naín Retamal. ¿Cómo estás, Kevin? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. Claro, una tramitación que partió ayer a eso de las 4 de la tarde y que continúa a esta hora con la votación en particular de esta iniciativa. Ya se ha aprobado y por amplia mayoría el corazón de esta iniciativa, este acuerdo político al que se llegó desde el Ejecutivo y con los distintos sectores políticos que componen el Senado de la República. No es un acuerdo unánime, pero sí mayoritario, lo suficiente para que esto pase a la Cámara de Diputadas y Diputados. Hablamos de una indicación propuesta por el Ejecutivo, pero respaldada por los distintos sectores, donde se deja establecida la legítima defensa privilegiada, también que esto queda alojado en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar. Una iniciativa que fue votada en su votación en general poco antes de la medianoche de ayer, donde se aprobó por 40 votos a favor y con 5 votaciones en contra de la senadora Campillay, el senador Valenzuela y también senadores del Partido Comunista y Revolución Democrática, en el caso del senador Juan Ignacio Latorre, presidente de esa colectividad. A esta hora la sala del Senado sigue tramitando en particular esta iniciativa. Se espera que en los próximos minutos ya sea despachada esta iniciativa a su tercer trámite constitucional. Habiéndose aprobado algunas indicaciones, ya esto es necesario que la Cámara vuelva a revisar este proyecto de ley. Todavía no se sabe si será durante esta misma jornada de día miércoles, porque se tendría que tomar el acuerdo o bien citar una sesión especial, entendiendo que la tabla de la sala de la Cámara ya está fijada para esta jornada de día miércoles. A eso de las 10 de la mañana parte esa sesión y se verá entonces si es que hoy mismo podemos tener durante la tarde-noche el despacho de la ley Naín Retamal o bien queda para la próxima semana. Lo cierto es que luego de un acuerdo político se han destrabado los principales nudos de esta normativa y el Senado está tramitando, votando las últimas indicaciones y ya a puertas de despachar a su tercer trámite la ley Naín Retamal. Marco. Kevin, me queda la duda respecto a qué es lo que ocurre con esta indicación que iba a presentar el Ejecutivo, que iba en esta misma línea, que intentaba también poner ciertos límites, dejar un poco más claro quizás esta figura de la legítima defensa privilegiada. ¿En qué estado está? ¿Se votó finalmente esa indicación o está el acuerdo para quizás reponerla en otra instancia? No sé si es eso posible o si es que está aún pendiente para votar durante esta misma jornada. Ya fue votada, lo decíamos, se votó y es lo que nosotros llamamos en términos periodísticos el corazón de la iniciativa. Fue aprobada por más de 40 votos, entendiendo que era parte de un acuerdo político transversal. Se aprobó esa iniciativa, esa indicación propuesta por el gobierno, pero donde todos los actores políticos tuvieron algo que decir al momento de su redacción. Es, podríamos decir, un punto intermedio entre la indicación que se rechazó en la Comisión de Seguridad del Senado claro, y que provocó también la molestia ahí de los ministros presentes. Exacto, y la propuesta que venía de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque desde los sectores de derecha, desde la oposición, se tuvo que ceder en algunos aspectos. Desde el Ejecutivo se cede principalmente en que esto no quede alojado en el Código de Justicia Militar, sino que prime el Código Penal, donde se deja alojada esta legítima defensa privilegiada. Es un poco técnico también estar leyendo la indicación, pero se establece, por ejemplo, que siempre estará la prevalencia del Código Penal sobre el Código de Justicia Militar para tratar este tipo de casos donde Carabineros deba hacer uso de su arma de fuego, por ejemplo, de sus implementos de servicio, precisamente para hacerle frente a una situación donde esté en riesgo su vida o la de terceros, que también queda establecido principalmente en esta indicación. Pero la normativa es mucho más amplia, se está votando a esta hora en particular y por lo mismo todavía no salimos acá del Congreso Nacional. Sigue la ministra la ministra subrogante de la SECPRES, Macarena Lobos, también el titular de Justicia al interior de la sala del Senado y todos los senadores y senadoras votando esta iniciativa. Se espera que dentro de la próxima hora ya tengamos despachada la normativa a su tercer trámite constitucional a la Cámara y las reacciones obviamente del Ejecutivo y los y las senadoras acá en el Congreso Nacional.
Claro, sigue avanzando la tramitación entonces del proyecto de ley Naín Retamal con un poco más de claridad respecto a cómo funcionaría entonces esta figura de la legítima defensa privilegiada por parte no solo de Carabineros, también eso es importante recalcarlo además. Kevin Felgueras, agradecemos este contacto en una noche más como tantas otras que hemos experimentado aquí en Canal 24 Horas y Televisión Nacional en cuanto a la tramitación de leyes que se mantienen hasta altas horas de la madrugada. Gracias, Kevin. Mantenemos el contacto. Tal cual, estaremos acá muy atentos a lo que pase. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Y se firmó durante la jornada de este martes el compromiso transversal de seguridad entre el Ejecutivo, alcaldes y gobernadores. Una hoja de ruta con la que se pretende enfrentar los problemas de seguridad en el país. Aún así, hay quienes plantean que no será suficiente y pidieron crear una policía especializada como la que detuvo y dio muerte al narco colombiano Pablo Escobar. Al ícono de la Colombia más oscura, Pablo Escobar, se le buscó por años sin resultados, vivo o muerto. Así lo quería el gobierno, que dispuso crear una unidad especializada de policías y militares. El grupo Elite, luego llamado Bloque de Búsqueda, consiguió lo que antes nadie: abatir al capo narco más famoso del mundo. 30 años después, hay quienes plantean replicar el modelo en Chile. Fue un grupo que se formó para combatir la ETA en España, que es el mismo equipo SWAT que hay en Estados Unidos. Esta propuesta lo que busca es la generación de un escuadrón de policías diferentes. Que sea compuesto en primera instancia por miembros en comisión de servicio de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea y bajo mando de Carabineros. El gobernador de la región de la Araucanía y el alcalde de la Florida llegaron a La Moneda temprano para entregarle su propuesta al presidente Gabriel Boric, el mismo día y horas antes que el gobierno firmara su propia hoja de ruta para enfrentar los problemas de seguridad en el país. Una discusión que partió hace tiempo. En octubre, el gobierno convocó a todos los sectores para generar un compromiso transversal para la seguridad. Hubo avances, pero los indultos concedidos en diciembre del 2022 provocaron que la oposición se retirara de la mesa. Tras diversos llamados para retomar el diálogo, el gobierno decidió continuar con la labor, solo con gobernadores y alcaldes. Un acuerdo que finalmente prosperó y que en esta jornada vio la luz. No me cabe ninguna duda que este acuerdo va a abrir un camino para que podamos ofrecerles a los más de 19 millones de compatriotas una respuesta integral y profunda para achicarle la cancha a la delincuencia. Fue firmado en La Moneda, cita a la que asistieron representantes de los gobiernos regionales y comunales de todo el país. El documento incluye 92 medidas divididas en 5 ejes: prevención y víctimas, control, persecución y sanción, institucionalidad y aumento en la dotación de policías. Más allá de su contenido y quiénes van a ser sus protagonistas, nos muestran que sí se puede, que podemos trabajar con la disposición de construir acuerdos, que podemos marcar un camino que no se base en derrotarnos unos a otros, sino en construir puentes. Dentro de las medidas, se dispuso fortalecer las funciones y atribuciones de los inspectores municipales de seguridad, que podrán, por ejemplo, verificar el cumplimiento de medidas cautelares y retener y trasladar a comisarías personas sorprendidas en delitos flagrantes. Los gobiernos regionales, en tanto, podrán desarrollar programas para contar con mayor tecnología y prestar asistencia legal y de salud mental a víctimas. Los municipios, transversalmente y sin distinción política, apoyamos una agenda de seguridad que derive en políticas sostenibles y duraderas. Que creo que lo más importante es que justamente unidos encontremos los caminos para poder demostrarle a la delincuencia que vamos a generar un punto de inflexión frente al sistema garantista, que lo único que ha hecho es sembrar impunidad. Un compromiso al que suscribieron también el alcalde de la Florida y el gobernador de la Araucanía, pero insisten: para combatir al narcotráfico y el terrorismo se requiere más, una policía especializada en ello. ¿Qué le parece la propuesta de los alcaldes y el gobernador de la Araucanía, que habla de una policía de élite militarizada? Ya tenemos eso, se llama golpe. En el Congreso, la propia ministra del Interior desestimó la propuesta. En el Parlamento generó reacciones. Hemos invertido como país en personas de la Armada, en personas del Ejército, de la Fuerza Aérea, que tal vez tienen capacidades. ¿Por qué no utilizarlas? Creo que el alcalde ha estado en exceso
en el camino comunicacional. Creo que la angustia por ser candidato a presidente de la República no le hace bien al tratamiento de este tema. Las medidas que contempla el compromiso transversal para la seguridad, firmado este martes, buscarán ser materializadas a través de distintos proyectos de ley que serían presentados dentro de las próximas semanas para ser discutidos en el Congreso. Y este martes, a través de una videoconferencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participó en una sesión especial del Congreso Nacional chileno. La intervención del mandatario ucraniano se extendió por cerca de 10 minutos, en los cuales abordó las consecuencias de la guerra en su territorio a más de un año del conflicto con Rusia. Zelensky llamó al Estado chileno a respaldar a su gobierno y defender la paz y la soberanía de su país. Esta instancia fue liderada por los presidentes de ambas cámaras, del Senado, Juan Antonio Coloma, y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic. Este último lamentó que los diputados y senadores del Frente Amplio y el Partido Comunista no asistieran a esta instancia. Desde ese sector, algunos legisladores justificaron su inasistencia, señalando que los asuntos de Estado dependen del Poder Ejecutivo. Lo lamento porque lo que hay con esta invasión rusa a Ucrania es la violación del derecho internacional. Chile es un país que ininterrumpidamente ha apoyado el derecho internacional. Por lo tanto, no comparto para nada que alguien se haya arrestado de esta participación. Nos dirigimos por el apoyo a ustedes, al pueblo chileno. La vida siempre tiene un valor igual, el valor más alto. No hay nada en el mundo que pudiera justificar la exterminación de la vida de la gente civil. Estoy muy agradecido a la República de Chile por la condena en principio de la agresión rusa. En otras informaciones, más de 1 millón de viajes en el territorio nacional se esperan para esta Semana Santa, mientras los locatarios de las zonas turísticas se están preparando para la masiva llegada de visitantes. Pero eso sí, hay preocupación por la gripe aviar. También se ha reiterado este llamado a no acercarse ni manipular especies fallecidas. Llevamos pescado, llevamos corvina, un poco de todo. De todo y hasta con sartén en mano se va este cliente de Caleta Portales, uno de los clásicos de Valparaíso para hacer las compras de Semana Santa. Y en estos días previos algunos ya se han adelantado. Hay que aprovechar ahora que los precios están bajos y bueno, ahora llegamos y estaba lleno. Nos recomendaron venir antes de la fiesta. ¿Por qué? Porque está más barato, se supone. Está más barato ahora, yo creo que después van a ser más caros. La gente aquí sabe que la Caleta Portales es la que provee. Y efectivamente Valparaíso es la región que recibirá más turistas de este fin de semana largo. Según la Subsecretaría de Turismo, se espera que lleguen más de 280.000 personas a la zona. Le siguen la región metropolitana y O'Higgins, mientras que en todo el país se proyectan más de 1 millón de viajes. Una oportunidad para los locatarios de las zonas turísticas, quienes también hacen sus preparativos, como ocurre en la región de Coquimbo. Como artesanos acá de la Plaza La Recoba, lo estamos esperando y preparándonos para el fin de semana. Siempre nos tenemos que preparar con todo porque aquí llega mucha gente a disfrutar de las carnes y los pescados de la región. Tenemos un 70% de reservas ya para la región completa. Claro, porque los balnearios son el destino clásico durante estos días, aunque en el caso de las costas del norte han estado marcadas por la gripe aviar. Y si bien las autoridades hicieron un llamado al cuidado, los turistas podrán disfrutar de las playas. El máximo de responsabilidad. Cuando decimos responsabilidad es por ningún motivo manipular aves o fauna que se encuentre moribunda o que haya fenecido. El cierre de las playas está en mano de las autoridades locales. Hasta el momento la región de Antofagasta es la única que ha aplicado un cierre perimetral en las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. No es que cerremos las playas, pero sí, dado los puntos donde se han producido más varazón de animales, sobre todo de lobos de mar, se establece que la gente no se acerque a estos lugares. Eso sí, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, la gripe aviar no afecta a los mariscos ni pescados, que serán sin duda los protagonistas de las preparaciones gastronómicas de esta semana. Polémica generaron las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, quien en una entrevista aseguró que el gobierno alistaba un alza en el impuesto específico a los combustibles. Ante los cuestionamientos debido al impacto de esa medida en los bolsillos, aclaró sus dichos y explicó que esa decisión corresponde al ministro de Hacienda.
Es un tema que generó un amplio debate político y económico. Fue en entrevista con Emol TV que la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, aseguró que sigue en pie la idea de subir el actual impuesto específico a los combustibles como parte del paquete de impuestos correctivos que prepara el gobierno. ¿Esa promesa de aumentar el impuesto específico a los combustibles se va a poder cumplir en los años de gobierno? Yo espero que sí, porque el ministro Marcel, cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que no fueron, que la idea era ingresarlas después, que son los llamados impuestos correctivos, pero sigue en pie y los equipos trabajaron. Declaración que generó polémica inmediata. Chile Vamos y republicanos llegaban hasta con un lienzo al Congreso lanzando duras críticas contra la ministra del Medio Ambiente. Ni siquiera en el oficialismo respaldaban la idea. Y que revela una vez más una total desconexión del gobierno con los momentos que está viviendo nuestro país. En Chile el precio de los combustibles ya está alto y el impuesto es muy alto. Por lo tanto, aumentarlo más no va a cambiar el consumo. La gente que hoy día está consumiendo es porque necesita hacerlo. Y bajo ningún punto nosotros tampoco lo vamos a apoyar, porque entendemos que subir el impuesto específico al combustible aumenta totalmente el costo de la vida. Polémica que fue subiendo de temperatura. Los camioneros se plegaban a la crítica e incluso el movimiento No Más TAC alertaba con movilizaciones a través de redes sociales. Por lo tanto, los gremios estamos en alerta y no descartamos movilizaciones para que se impida esta medida que finalmente nos va a afectar a todos los chilenos. Fue tanto el revuelo que la ministra Rojas, en una declaración pública, salió a aclarar sus dichos, asegurando que su respuesta a dicha pregunta se refería a los impuestos correctivos en general, donde se incluye este impuesto verde, cuya decisión aún no está tomada. En ningún caso, como Ministerio del Medio Ambiente, hemos anunciado una modificación al impuesto a los combustibles, pues en cuestión de materias impositivas es el Ministerio de Hacienda el que realiza los anuncios. Alza de impuestos que en su minuto apuntaba a reducir una serie de externalidades negativas como la contaminación y el tráfico vehicular. Hoy en Chile se pagan 6 UTM por metro cúbico de benzina, unos 374 pesos por litro, y 1,5 UTM por metro cúbico de petróleo, unos 93 pesos. La idea era llegar a 7 UTM por metro cúbico, así al menos se contemplaba en el programa de gobierno. Si se aplicara esta alza en el valor del impuesto específico a los combustibles, la benzina subiría 63 pesos, mientras que el petróleo elevaría su valor en 343 pesos. No, tiene que bajarlo, bajar, si no, ya no estamos hasta aquí, estamos hasta el cogote ya. Malísima idea. La idea es que en vez de que suba, que baje. Tendrían que bajarlo, porque ¿cómo lo van a subir de nuevo? Los estudios avalan de que hay externalidades negativas que afectan a las mismas personas, que se tienen que corregir. Y estamos hablando de la congestión, estamos hablando de los accidentes, de la calidad del aire. Son las dos miradas que se contraponen a la hora de debatir un aumento a los impuestos a los combustibles. Por ahora, la idea está guardada en el cajón, a la espera que el gobierno presente un nuevo paquete de medidas tributarias. 1 de la madrugada con 42 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Internacional. Estamos de regreso en medianoche, revisamos noticias del mundo y comenzamos en Nueva York porque durante esta jornada, la jornada de este martes, fue el epicentro de la histórica acusación para conocer finalmente qué era lo que iba a ocurrir con el expresidente Donald Trump, que se transformó en el primer exmandatario de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. Vamos a revisar el siguiente informe. Imágenes que sin duda quedarán inscritas en la historia de la política estadounidense. Donald Trump se convirtió en el primer exmandatario en enfrentar cargos criminales, un hecho inédito, que contó con un completo despliegue de la prensa nacional e internacional. Donald Trump, el expresidente Trump, but then Donald Trump, now Donald Trump. ¿Contra Trump? El exmandatario se tomó toda la agenda noticiosa este martes, frente a un caso que, tal como señala en su red social, hasta a él le cuesta creer. Rumbo al Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia. Parece tan surreal. ¡Wow! Me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos.
Donald Trump se declaró inocente frente a los 34 cargos relacionados con fraude comercial, como parte de una investigación sobre el pago secreto de $130.000 a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelara detalles de su relación extramarital en plenos comicios de 2016. Under New York State law, it is a felony. Según la ley del estado de Nueva York, es un delito grave falsificar registros comerciales con la intención de defraudar y de ocultar otro delito. De eso se trata exactamente este caso, 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Efectivamente, los cargos contra el exmandatario incluyen la falsificación de documentos, delito considerado como leve pero que puede pasar a delito grave si se determina que se realizó para ocultar otro delito, lo que provocaría incluso una pena de hasta 4 años de cárcel. Los fiscales acusan que Trump empleó un mecanismo que consiste en identificar, comprar y enterrar toda información negativa sobre él y hace aumentar sus perspectivas electorales, pero pese a lo declarado por la justicia, Donald Trump insiste en su inocencia. Los demócratas radicales de izquierda han criminalizado el sistema de justicia. Esto no es lo que América se supone que sería. Justicia que en este caso está a cargo del juez Juan Merchan, el mismo que condenó al hombre de confianza de Donald Trump en el juicio por fraude fiscal de la organización Trump y que ahora el exmandatario lo acusa de odiarlo, mientras que el hijo del expresidente Donald Trump Jr. a través de su cuenta de Twitter aseguró que el hijo del juez trabajó en la campaña de Biden y Kamala Harris, aunque la Casa Blanca se desligó completamente de su proceso judicial durante este martes. No vamos a comentar sobre el caso específicamente. El presidente se enfocará en el pueblo estadounidense como lo hace todos los días. Esto no es algo que sea un enfoque para él. Un juicio que no fue televisado y al que solo se permitió la entrada de 60 periodistas sin dispositivos electrónicos, mientras que afuera de los tribunales la expectación era máxima. Seguidores y detractores del exmandatario se juntaron en un mismo lugar para apoyar la decisión judicial o cuestionarla. Se ha estado burlando de todos, haciendo una parodia de todo. Simplemente piensa, ¿cómo puedo llamar la atención? Le encanta el circo, pero hoy es un día muy serio, es un día histórico. No importa lo que pase, apoyaremos al presidente Trump pase lo que pase. Él es nuestro presidente. Por ahora solo queda esperar. Recién el 4 de diciembre Donald Trump volverá a Nueva York a una nueva audiencia del caso, fecha que sorprende ya que será solo meses de las primarias republicanas en las que Donald Trump participará con la clara intención de volver a la Casa Blanca en 2025. Ya es oficial, desde este martes Finlandia es miembro de la OTAN, un ingreso que se aceleró tras el inicio de la guerra en Ucrania y que complica la estrategia del gobierno encabezado por Vladimir Putin. Así fue el momento en que Finlandia se convirtió oficialmente en un nuevo miembro de la OTAN, poniendo fin a su era de no alineación militar que mantenía desde la Segunda Guerra Mundial. Es un día histórico porque le damos la bienvenida a Finlandia como el miembro número 31 de nuestra alianza. Esto aumenta la seguridad del país, además de fortalecer a la OTAN. Es un buen día para Finlandia y uno importante para la OTAN también. Seguridad y estabilidad son dos elementos que compartimos fuertemente. Esta adhesión de Finlandia significa un revés para el gobierno de Vladimir Putin, que ve cada vez más cerca de sus fronteras la presencia de tropas de la Alianza Transpacífica, la que incluye a su gran enemigo, Estados Unidos. La OTAN está intensificando sus acciones de combate en las cercanías de las fronteras de Rusia y Bielorrusia. Bajo estas condiciones, estamos tomando medidas de represalia para defender nuestro territorio. La OTAN fue creada en 1949 como una asociación política que con los años ha evolucionado a una coalición permanente. Con su incorporación, Finlandia se convierte en el miembro número 31, aunque su ingreso a la Alianza de Defensa ha causado más temor que celebraciones entre los rusos. No hay duda de que Finlandia se está buscando problemas al ingresar a la OTAN.
Siempre habíamos tenido relaciones amigables con Finlandia. La guerra afectó todo eso. La longitud de la frontera de Rusia con los Estados miembros de la OTAN se duplicó con la incorporación de Finlandia, superando los 2.600 kilómetros de largo. Un cambio bien recibido por Estados Unidos, como lo expresó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vov Menéndez, quien se encuentra en Chile. Creo que es un reto enorme para Rusia. Y actualmente para el OTAN y todos los países que actualmente los componemos con esos mismos valores. Según expertos, un ejército bien entrenado será el aporte de Finlandia a la OTAN, fortaleciendo la organización con nuevas fuerzas militares. El ejército actual, digamos, en capacidad para movilizarse, ahora ya son 280.000 hombres y mujeres. Y la reserva son 900.000 hombres y mujeres, es decir, casi 1 millón de personas. Mayor despliegue de... Ahora. Vamos de inmediato al Congreso. Está hablando en estos momentos el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Lo escuchamos. Era el objetivo central de esta ley. Quiero agradecer a la Comisión de Seguridad, que hizo un esfuerzo muy grande, a los distintos sectores políticos, porque cuesta llegar a acuerdos. Hay que tener coraje por llegar a acuerdos. Pero creo que es un esfuerzo que recoge exactamente el espíritu de la ley Naim y el espíritu de la ley Retamal, que es generar este mayor cuidado a nuestras policías, a nuestras investigaciones, a Gendarmería, a las Fuerzas Armadas, que de esta manera, obviamente, en amparo de la ley, van a poder tener una mejor defensa de sus derechos. Es que todos estos temas son complejos en sí mismos, porque tienen que ver con artículos legales que tienen que ver con las responsabilidades, tienen que ver con las presunciones, y obviamente eso genera un esfuerzo especial. Pero al final, obviamente, quizás estábamos más lejos de llegar a un acuerdo, pero al final hubo no unánime, esto no fue unánime, pero fue un acuerdo mayoritario en cuanto a que había que cambiar y mejorar las normas legales con las cuales los organismos de seguridad, especialmente Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas, ejercían su labor. Y creo que eso nos va a permitir, junto a otras leyes que se han ido aprobando, yo quiero destacar que la Cámara de Diputados ya aprobó, algunas de las que habíamos aprobado la semana pasada a su vez, y esto tiene que ver con la agenda de seguridad. Y creo que esta es la línea de avanzar globalmente en una nueva agenda de seguridad. Entonces, no va a significar que la delincuencia se va a terminar, pero sí que el Estado va a tener más opciones de hacer valer el derecho, y quienes están al servicio del Estado, que son sus policías, van a estar mejor resguardados en su labor. Eso es lo relevante y yo con eso me quedo. Las palabras entonces del presidente del Senado, comentando también la indicación presentada por el Ejecutivo y que fue aprobada entonces no por unanimidad, lo mencionaba él, sino por un amplio acuerdo parlamentario entonces que permitió que esta indicación, que buscaba precisar la figura de la legítima defensa privilegiada por parte de las fuerzas de orden y seguridad, avanzara entonces en la tramitación de esta iniciativa, que va a continuar ahora a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Estamos ya en contacto con Kevin Felgueras. Kevin, te escuchamos, ¿cómo estás? Sí, justamente, mientras escuchamos al presidente de la Comisión de Seguridad, nosotros les contamos que ya está lista. Fue a la 1 de la mañana con 52 minutos cuando el Senado finalizó el segundo trámite constitucional de esta iniciativa, la ley Naim Retamal, con un detalle importante. La senadora Fabiola Campillay, quien votó en contra en general de esta iniciativa, dijo en la sala que le iba a pedir personalmente al Ejecutivo que existiera el veto presidencial. Precisamente nosotros nos encontramos esperando también las declaraciones de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, junto a los representantes del Ejecutivo, para saber si está dentro de los planes, entendiendo que hubo finalmente un acuerdo político transversal para ir teniendo un texto común. Mañana o en pocas horas más, la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que analizar si
si es que se tramita hoy esta iniciativa o bien queda para la próxima semana. Eso es ya materia de este tercer trámite constitucional al cual ha sido despachada esta iniciativa. Se finaliza de esta manera esta tramitación y esperamos obviamente las declaraciones del Ejecutivo, Marco. Claro, mientras estamos escuchando también, vemos ahí en pantalla en el podio del Senado al presidente de la Comisión de Seguridad, el senador Felipe Kast, que en este momento está comentando también la tramitación entonces de esta iniciativa. Kevin Felgueras, aprovechamos de despedir este contacto, agradecer también tu trabajo ahí, estas largas horas que pasaste ahí en el Senado, siguiendo paso a paso, momento a momento, la tramitación, la discusión y las votaciones, tanto en particular como en general, del proyecto de ley Naín Retamal. Gracias, Kevin. Nos vemos. Chao, que estés bien. Bien, 2 de la mañana en punto. De esta forma cerramos el bloque informativo en medianoche. Vamos a seguir con información en Canal 24 Horas respecto a cómo continúa la tramitación del proyecto de ley Naín Retamal. Volvemos ahora contigo, Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio para ver nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Nos vamos a las noticias internacionales porque Donald Trump, que al final del día ya en Florida se refirió a la jornada donde se le imputaron estos 32 cargos, afirma que no se hizo nada de forma ilegal tras declararse él mismo no culpable por el caso de Stormy Daniels, que es por lo cual se le acusa. Más detalles 24horas.cl. Revisamos el pronóstico del tiempo para hoy, miércoles 5 de abril, el día histórico del 5 de abril. Hoy en Santiago habrá cielo parcial y una máxima probable de 27 grados. Y en Puerto Montt, región de los lagos, habrá lluvia y una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.